Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que sin duda ha generado muchísimo revuelo y especulación en el mundo del espectáculo turco y, de hecho, a nivel internacional. Hoy vamos a desgranar uno de los secretos mejor guardados, o quizás mejor dicho, uno de los momentos más cruciales que, según los rumores y las pistas, cambió radicalmente la dinámica entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hablamos de la última llamada que lo cambió todo. Si han oído bien, esa llamada que, según la narrativa popular, marcó un antes y un después en su relación. Si son fans de la pareja, de las historias de amor que trascienden la pantalla, o simplemente les intriga el drama detrás de cámaras, este vídeo es para ustedes. Así que antes de empezar a desentrañar este misterio, les hago la invitación de siempre, una que siempre agradecemos muchísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Vamos a ir directo al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más seguidas y comentadas de los últimos años. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam, el público quedó cautivado por su química en pantalla, una química que, como muchas veces sucede, pronto trascendió a la vida real. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas y la complicidad que transmitían eran la chispa que alimentaba la fantasía de sus seguidores. Se convirtieron en la pareja perfecta, la que todos querían ver junta, tanto en la ficción como en la vida. Pero como en toda historia apasionante, también existen momentos de inflexión, instantes que pueden alterar el curso de los acontecimientos. Y aquí es donde entra en juego esa enigmática última llamada. ¿Qué pudo haber sido esa llamada? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunos creen que fue una llamada de reconciliación después de un periodo de distancia o malentendido. Otros que fue una llamada de despedida, quizás antes de un proyecto individual importante o de una mudanza. Y luego están aquellos que sugieren que fue una llamada para aclarar sentimientos profundos, quizás la chispa que encendió definitivamente la llama del amor, o por el contrario, la que la puso a prueba. Lo cierto es que si nos atenemos a los rumores y a las crónicas de la prensa rosa turca, este evento parece haber sido un punto de inflexión crucial. Analicemos un poco el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel ya eran figuras consolidadas en el mundo del entretenimiento turco. Kerem, conocido por su carisma y sus roles en producciones de éxito, y Hande, adorada por su belleza y su talento actoral, formaron una dupla explosiva en Senkalkam. La serie fue un fenómeno, batiendo récords de audiencia y catapultándolos a un nivel de fama aún mayor. Y con la fama, por supuesto, vienen los reflectores constantes, la presión mediática y la invasión de la privacidad. La relación entre Kerem y Hande, una vez confirmada, se convirtió en objeto de deseo para los medios. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado con lupa. Y es en este ambiente de escrutinio constante donde un evento como una última llamada adquiere dimensiones casi épicas. Si fue una llamada para reafirmar su amor, pudo haber sido el momento en que decidieron apostar por su relación a pesar de las dificultades y la exposición. Quizás querían decirse mutuamente que lo que sentían era real y que estaban dispuestos a enfrentar juntos lo que viniera. Imaginemos esa conversación, cargada de emoción, de nerviosismo, de esperanza. El sonido del teléfono sonando, la incertidumbre antes de descolgar, y luego, las palabras que cambian todo. Podría haber sido un momento de vulnerabilidad compartida, donde las máscaras cayeron y solo quedaron dos personas, Kerem y Hande, con sus sentimientos a flor de piel. Por otro lado, si esa llamada fue de despedida o de aclaración negativa, las implicaciones serían igualmente dramáticas. Podría haber sido el momento en que decidieron tomar caminos separados, quizás por diferencias irreconciliables o por presiones externas. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo enfrentan desafíos únicos, largos periodos de separación por rodajes, la influencia de agentes y managers, o simplemente las diferencias personales que surgen al estar bajo el microscopio público. Una llamada así podría haber sido el clímax de un conflicto o la resolución de una duda que llevaba tiempo rondando. Lo interesante de esta última llamada es que, más allá de la realidad concreta de la conversación, se ha convertido en un símbolo. Un símbolo de la fragilidad de las relaciones en la esfera pública, pero también de la fuerza que pueden tener los momentos íntimos para definir el futuro. La
Redes sociales explotaron con teorías y especulaciones tras cada quiebre o reconciliación aparente de la pareja. Y en medio de toda esa vorágine, la idea de una última llamada resonó con fuerza, dando una explicación casi mística a los giros de su relación. Podríamos pensar que se trató de una llamada en la que Kerem, quizás tras un malentendido o una distancia temporal, tomó la iniciativa de hablar seriamente con Hande. Podría haberle expuesto sus sentimientos de una manera más profunda y sincera de lo que lo había hecho hasta entonces. O quizás fue Hande quien, sintiendo la necesidad de aclarar algo importante, decidió dar ese paso. La última llamada sugiere un carácter definitivo, como si se tratara de la última oportunidad para salvar algo o para cerrar un capítulo. Otra perspectiva es que esta llamada no se refiera a una conversación telefónica en el sentido estricto, sino a un momento decisivo, una conversación cara a cara o un evento que tuvo la misma importancia que una llamada telefónica crucial. A veces usamos la metáfora de la llamada para referirnos a un punto de no retorno, a un momento en el que las cosas cambian irrevocablemente. Si interpretamos la última llamada de esta manera, podría ser un desencuentro, una discusión importante, o incluso una propuesta inesperada. Independientemente de los detalles exactos, que probablemente nunca sabremos con total certeza porque pertenecen a su esfera privada, lo que es innegable es el impacto que tuvo en la percepción pública de su relación. La narrativa que se construyó alrededor de ellos, alimentada por los medios y los fans, a menudo incluía estos puntos de inflexión dramáticos. La última llamada se convirtió en el eje de muchas de estas narrativas, un titular que atrapaba la atención y generaba debates. Pensemos en el factor de la edad y la experiencia. Ambos son jóvenes, pero ya con una trayectoria importante. En esos momentos de la vida, las decisiones sobre el amor y las relaciones pueden sentirse aún más trascendentales. Una llamada así podría haber sido el momento en que uno u otro se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos y decidió dar un paso adelante, o quizás, ante la perspectiva de perder al otro, reaccionó y dijo o hizo algo que cambió el rumbo. La industria del entretenimiento turco, con su cultura de telenovelas y dramas intensos, a menudo se presta a este tipo de narrativas. Los actores son vistos como personajes de sus propias historias de vida, y sus relaciones se convierten en tramas secundarias que cautivan al público. La última llamada es el tipo de elemento que añadiría un toque de misterio y melodrama a la biografía de su relación. Ahora es importante recordar que gran parte de lo que se dice sobre estos temas proviene de especulaciones y fuentes cercanas, que no siempre son fiables. Sin embargo, la persistencia de este tipo de rumores nos dice algo sobre la fascinación que la gente tiene por las vidas de sus ídolos. Queremos creer en esas historias de amor épicas, en esos momentos decisivos que lo cambian todo. La última llamada de Kerem Bürsin con Hande Erçel encaja perfectamente en esa fantasía. Si nos ponemos en el lugar de ellos, es fácil imaginar la presión. Estar enamorado es una cosa, pero hacerlo bajo el ojo público es algo completamente distinto. Cada decisión, cada movimiento, cada palabra puede ser malinterpretada o magnificada. Una llamada, por más íntima que sea, puede terminar siendo pública a través de los rumores. Y es ahí donde la línea entre lo privado y lo público se vuelve peligrosamente difusa. Quizás esa llamada fue el momento en que Kerem se dio cuenta de que Hande era más que una colega, más que una amiga. Quizás fue el momento en que Hande entendió que la química en pantalla era solo el principio de algo mucho más grande. O tal vez la llamada fue para poner punto final a un ciclo de altibajos, de dudas y de reconciliaciones, y decidir que era hora de seguir adelante cada uno por su camino. La belleza de estas historias y de la última llamada en particular, es que dejan espacio a la imaginación. No necesitamos conocer los detalles para sentir la emoción. Podemos imaginar la escena, los posibles diálogos, las consecuencias. Y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de información concreta, lo que a menudo hace que estas historias sean tan atractivas y perduren en el tiempo. Y así, llegamos al final de nuestro análisis sobre ese enigmático momento que, según se rumorea, lo cambió todo para Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las diferentes interpretaciones y el impacto que este evento, real o imaginario, ha tenido en la narrativa de su relación. Lo que queda claro es la profunda conexión que generaron con el público y la fascinación que sus vidas privadas ejercen sobre sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que lo hayan encontrado interesante y entretenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que realmente existió esa última llamada, que lo cambió todo?
¿Cuáles son sus teorías? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.